Un placer dialogar con el colega y amigo, el periodista Francisco Soriano Bermúdez, nuestro Pancho Soriano. Él tuvo el privilegio de compartir un juego de pelota con el comandante en jefe Fidel Castro. Esto ocurrió en el año 1965. Cuéntanos sobre esta experiencia. Bueno, efectivamente, yo había conocido a Fidel un poco antes, cuando el inicio de los primeros Juegos Escolares en el Sinodro de Marianao, que yo era integrante del equipo de Matanzas de béisbol, de la categoría sub-15, primer medallista de la provincia en ese tipo de eventos, y lo vi muy cerca, pero nunca había tenido la posibilidad de tenerlo a mi lado, de conversar con él y de poder compartir cosas muy interesantes, no solo del deporte, sino de apreciar lo que son los seres humanos. Y cuando son personas como Fidel, ejemplos, es algo verdaderamente gratificante, siendo aún uno muy joven. Ese juego, como tú decías, fue en Santa María del Mar. ¿Era usted muy joven? ¿Qué edad tenía? El Fidel no llegaba a 40 años, debería tener 36, 37 años. Y yo tendría alrededor de 19. Y bueno, como te decía, fue en el estadio de allí de Santa María del Mar. Estaba a un costado del Hotel Atlántico. Tenía sus gradas. Aquel día íbamos a jugar el equipo de la Unidad Militar 1700 ante un equipo de Guanabacoa. Y llegó Fidel ya preparado para jugar y se improvisó un partido, se dividieron las fuerzas de ambos equipos y yo tuve el privilegio de ser el receptor de Fidel, porque a él le gustaba lanzar en aquel momento. No era un lanzador de esa gran calidad, pero sí ya había hecho algunas presentaciones como pitcher en otros juegos de pelota aquí en Cuba. Tiraba más o menos curvita, algún lanzamiento flojo, pero bueno, le gustaba lanzar y ese día lo hizo ahí. Y fue un partido indiscutiblemente inolvidable, porque él ganó ese juego 7-5, pero además contribuyó a la victoria porque dio 2 buenas líneas por encima de segunda, impulsando 2 carreras en ese juego. Hay cosas simpáticas del partido. Aquello empezó a llenarse de público y una señora le gritaba: Fidel, estás como la historia, tú sabes cómo es el pueblo. Y Fidel se reía, pero no le gustó mucho aquello, y a poco rato vi que la mujer se desapareció, ¿no? ¿Verdad? Que estaba muy alterada, ¿no?, con la presencia de Fidel, que era un joven esbelto, ¿no?, en aquel momento ahí. Y ese juego, que como te decíamos, lo ganamos, pero bueno, pude apreciar la modestia de Fidel, lo que iba a significar para el desarrollo del deporte en Cuba ya en una fecha tan corta de la revolución, donde muchos de nuestros dirigentes estaban dando pasos agigantados en pro de un mayor desarrollo de nuestro país, y el deporte no iba a quedar detrás. Yo en ese día ya sabía que indiscutiblemente el movimiento deportivo cubano iba a tener un éxito. Porque tú tienes un líder que es ejemplo y que es deportista a la vez. Porque Fidel fue pelotero, pero fue además jugador de baloncesto, que fue el deporte que mejor él se desarrollaba. Fue muy bueno en el baloncesto, jugó fútbol, estuvo en la caza submarina, participó en la pesca. Es decir, que tenía mucha relación con el deporte y le gustaba, que era lo fundamental. Y bueno, ese día para mí ha sido inolvidable, porque Fidel fue para todos nosotros en aquel momento algo que uno temblaba, uno decía: ¿qué es esto? Yo recuerdo que el pitcher contrario tenía miedo hasta de lanzar, de darle un bolazo. Claro. Imagínate tú, en aquel momento, pero no, todo salió bien. Él le decía a la gente: estamos jugando un juego de pelota, no, aquí vamos a jugar pelota, esto es pelota. Y hay una anécdota muy graciosa, que un muchacho sale a robo, le cogió tiempo y va a segunda, y él le dijo: no, vire para primera, que la revolución no permite robo. Y el muchacho muy inteligente, muy disciplinadamente, viraba hacia primera, y ese chare le dijo: no, vire para segunda, porque esto es un juego de pelota. Pero me contabas que había una señora, una mujer allí en el público que estaba muy emocionada y desapareció. ¿Qué pasó con ella? No, yo digo que la desaparecieron detrás del home, porque ella estaba en una cerca bajita detrás y no dejaba que Fidel pichara. Entonces, al poco rato, veo que no está. Y cuando miro, estaba sentadita en la grada, tranquilita, con un grupo de compañeras de la federación allí, viendo el juego. Y yo no creo que lo haya hecho por maldad, ni nada por el estilo. Era que Fidel en aquel momento indiscutiblemente atraía a todo el mundo, por ser el líder que fue tan joven, ¿no?, y llegar a nuestro país para dirigirlo, y aquello impresionaba. Todavía ahí Fidel mayor impresionaba, ¿no? Claro. Imagínate tú, joven.
Así es. ¿Tiene una anécdota específica de ese día? Es decir, dialogó con él, intercambió algunas palabras. Bueno, yo ahí pude hablar con él, y como yo varios de los... acuérdate que estábamos en el ejército, en el servicio militar, y sí recuerdo que un compañero nuestro se acercó a él porque quería hacer de arma estratégica, y él habló, le dijo que hablara con un secretario que él tenía allí, y no pasó ni una semana que no vimos más en la unidad de ese muchacho. Y a los años los vi, y era coronel de la Fuerza Estratégica de la República de Cuba. Desde aquel día me contó que Fidel habló, y como había interés de mi parte, me llevaron y pasé la escuela y di la talla, y es un hecho que no se me olvida. Es un atleta de La Habana, era de la provincia de La Habana en aquel momento, de la capital. Y bueno, también ver como todos jugaban alegre con él y joseaban, como se dice en el béisbol, y él era el primero que una vez tiró 2 o 3 envíos malos. Le dije, comandante, está cayendo muy mal. Y dice, Concho, verdad, esto me lo he enseñado, pero es que no, tengo que practicar más, vamos para allá a ver si puedo tirarla bien, y cosas de estas, ¿no? Que son cosas que lo enaltecen a uno de haber podido tener esa experiencia. Un privilegio, ¿no? Claro. Eso es un privilegio. ¿Y qué cree que ha visto hoy por las calles de Matanzas ante esta triste noticia? ¿Cómo ve el pueblo matancero? Bueno, el pueblo matancero, yo veo un silencio de homenaje, un silencio al hombre que cambió los destinos de este país, pero que también es una de las grandes figuras del mundo. El hombre que pudo, con su apoyo y sus ideas, liberar a África, y que los pueblos de América lograron en un momento determinado seguirlo por su ejemplo y por su apoyo también. Y bueno, y al líder indiscutible de un país que de elementos negativos durante muchos años, como era el analfabetismo, la economía y demás, supo florecer este país dentro de un bloqueo férreo que todavía lamentablemente no se ha podido eliminar, Dunia. Así es, y aquí estaremos para seguir su ejemplo y el camino que él abrió para nosotros. Agradecemos al comentarista deportivo Francisco Soriano que haya compartido la experiencia única de haber jugado pelota con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.